Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la carta escrita a Tito. Estamos recorriendo el capítulo 1 y el día de hoy vamos a tocar un tema importante para la iglesia, porque debemos aprender que hay personas que quieren perjudicar a la iglesia. Hay personas que quieren hacerle daño a la iglesia por su pecado, por lo que está en su corazón, para lucrarse, para salir beneficiados. Y nosotros tenemos el deber de identificar a estos estafadores de la fe. Son estafadores de la fe porque son personas que usurpan el lugar de un pastor verdadero. Toman el lugar de un pastor verdadero y aprovechan el púlpito para impartir falsas enseñanzas con el propósito de lucrarse, con el propósito de obtener beneficios para su vida. Estos estafadores los encontramos muchísimo en las redes sociales, en Instagram, en muchas iglesias encontramos a estos estafadores, así como los hay en el mundo. No solamente pastores, falsos pastores, sino también personas que quieren hacer el mal. Una de esas historias de tantas que hay de los estafadores es la historia de Frank Abagnale Jr. Yo no sé si ustedes vieron la película Atrápame si puedes, protagonizada por Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio, me corrige Emily. Esta película cuenta la historia de este estafador llamado Frank Abagnale Jr., un estafador que inicia su carrera criminal a los 16 años. Y esta persona tenía la cualidad de poder interpretar diversos papeles. Esta persona interpretó el papel de piloto, el papel de abogado, el papel de médico, el papel de maestro universitario. ¿Cómo lo hacía? Utilizando lenguajes técnicos apropiados para cada una de las cosas, y así se encargó de estafar a las personas. Se encargó de emitir cheques, a pesar de que no robaba con violencia, se encargó de emitir cheques sin fondos, estafando a muchísimas personas, usurpando verdaderas identidades de otras profesiones. Algo semejante pasa en las congregaciones, algo semejante pasa en la iglesia con personas que buscan hacer el mal, con personas que cambian la palabra para beneficiarse de ellos. Estas personas son consideradas los falsos maestros. Y así como Frank recibió su condena, tarde o temprano ellos también la van a recibir. Pero nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de identificarlos y reprenderlos. Por eso es que hoy vamos a aprender a hacer eso, a identificar a los falsos maestros y a reprenderlos por medio de Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Pero antes, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender su maravillosa palabra. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos como tu iglesia, porque tenemos acceso a tu palabra y que nos puedes edificar por medio de ella. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder entender a profundidad esta palabra del día de hoy y entender el deber que tenemos de silenciar y reprender a estos falsos maestros con la verdad para proteger a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ponerlo en práctica. Ayúdame en mi debilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, abran sus Biblias, hermanos, y abran el libro, la carta de Tito, capítulo 1, versos del 10 al 16, y dice lo siguiente: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente
para que sean sanos en la fe, y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Como siempre, hermanos, y para comprender mejor esta enseñanza, vamos a tener una estructura que nos va a permitir entender este texto con mayor claridad. Esta estructura está dividida en 3 partes. La primera parte que vamos a ver hoy es silenciando a los falsos maestros, versos del 10 al 11. La segunda parte que vamos a ver hoy es reprendiendo a los falsos maestros con la verdad, versos del 12 al 14. Y por último vamos a ver desenmascarando a los falsos maestros, versículos 15 al 16. Cuando repasemos esta estructura y nos demos cuenta de todo lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a llegar a la conclusión de que nosotros debemos silenciar y reprender a los falsos maestros con la verdad para proteger a la iglesia. Debemos silenciar y reprender a los falsos maestros con la verdad para proteger a la iglesia. El texto, hermanos, con un conector. Inicia con un ¿por qué? Esto quiere decir que necesariamente tenemos que recordar lo que Pablo venía diciéndole a Tito y qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo, si esta semana estamos viendo los falsos maestros, la anterior vimos un pastor de verdad. Y estuvimos aprendiendo cuáles son esas características que debe tener un pastor de verdad. Un pastor de verdad debe ser irreprensible, íntegro y maestro de la verdad. Eso lo aprendimos la semana pasada. Pero ¿por qué Pablo le dijo a Tito cómo debería ser un maestro? ¿Cómo debería ser un pastor de verdad? Pablo le dijo esto a Tito porque encomienda una misión a Tito. Lo manda a la isla de Creta con el propósito de poner orden en esa isla. Porque habían falsos maestros que estaban cambiando la verdad, que estaban tergiversando la palabra de Dios para lucrarse, para satisfacer sus necesidades. Y Pablo encomienda a Tito a que vaya a poner orden y nombre a pastores verdaderos con estas características. Dice el verso 9, que este pastor verdadero debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Una de las características que vimos de este pastor verdadero es que debía ser un maestro de la verdad. Debía conocer la palabra de Dios para poder enseñarla a otros. Y no solamente esto, debería profundizar en las Escrituras para refutar a los falsos maestros. Con esto presente, ahora sí podemos abordar el versículo 10, que dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Así como Pablo describe cómo es un pastor verdadero, ahora nos empieza a describir cómo es un falso maestro. Y nos da 3 características. La primera característica es que los falsos maestros son rebeldes. Los falsos maestros son rebeldes porque no se sujetan a la autoridad de Dios, porque no se sujetan a las autoridades impuestas, porque no se sujetan a lo que la palabra establece, no se sujetan a la sana doctrina. Ellos quieren cambiarlo absolutamente todo a su conveniencia. Los falsos maestros también son habladores vanos. Esto quiere decir que estos falsos maestros cuando hablan no tienen una base y un fundamento bíblico. Generalmente son llevados por sus emociones, son más motivacionales, hablan más de autoayuda, de prosperidad, de cómo beneficiarte en tu humanidad, pero la Biblia la dejan a un lado, no hay un fundamento. Quizás agarran un versículo y lo sacan de contexto y nombran un solo versículo en toda la prédica. Una sola palabra en toda la prédica. Y Cristo no aparece nunca. Siendo el Cristo el centro de la palabra de Dios, siendo Cristo
lo más importante que hay que resaltar siempre en la palabra, el mensaje de salvación, los falsos maestros utilizan vanas palabras. Los falsos maestros son engañadores. Porque como se los he dicho durante todo este sermón, les he dicho que estos falsos maestros tienen un único fin: satisfacer sus propios intereses. Por esto, agarran la palabra de Dios y la cambian en su totalidad. La manipulan las emociones de las personas que los escuchan para lucrarse a ellos mismos, para llenar sus bolsillos. Esto lo hacen los falsos maestros. Pero, no solamente esto, Pablo hace una referencia en cuanto al contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, en esa época, y es que habla que estos falsos maestros son especialmente los de la circuncisión. Porque para la época, para el primer siglo, estos falsos maestros, la mayoría eran judíos que practicaban el cumplimiento de la ley. Ellos querían cumplir la ley porque sin ella no habría salvación. Se exigían una y otra vez a cumplir la ley, una y otra vez. Entonces ellos decían que había que, juro, ser circuncidado porque esto es el reflejo exterior del pacto que había hecho Dios con el hombre cuando lo hizo con Abraham. Entonces, si no te circuncidabas, entonces no estabas ahí, no tenías esa señal, no estabas cumpliendo lo que la ley determinaba. A todas estas personas que exigían el cumplimiento de la ley y que decían que eran necesarias las obras para obtener esa salvación, son consideradas como los legalistas. Personas que ponen las obras equiparadas a la obra de Dios, como que si faltara algo más para salvarnos, necesitamos cumplir la ley también. Cuando pensaba en estas personas legalistas, pensaba en, por ejemplo, los testigos de Jehová. Muchos conocemos a los testigos de Jehová. No sé si han tenido la oportunidad de compartir con estas personas, pero créanme, tienen muchas normas. Tienen demasiadas normas. No celebran los cumpleaños, navidades tampoco, no aceptan transfusiones de sangre, los hombres no tienen barba, las mujeres se visten de una manera determinada, siguen una y otra vez las normas. Normas sacadas de la ley mosaica, normas sacadas también de versículos fuera de contexto, normas sacadas también de los mismos hombres. Norma y norma tras norma, porque ellos creen que la salvación se pierde. Y que si no cumplen con las normas, entonces la salvación no la van a lograr, la van a perder. Dejando a un lado la suficiencia de la obra de Cristo. Dejando a un lado que no es por obra, sino es por gracia. Ellos creen que hay que hacer algo más, añadir una obra más a lo que Cristo hizo, y eso no es verdad. Es totalmente falso. Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Él murió una vez y para siempre para darle la oportunidad a que todo en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Él ya hizo. Porque el propósito de la ley, hermanos, el propósito de todos los mandatos de Dios no era para exigirnos su cumplimiento, cabalidad, porque no lo íbamos a lograr. Ni tú ni yo somos competentes para cumplir taxativamente la normativa establecida por Dios. No lo vamos a hacer. La ley fue escrita con el propósito de enseñarnos y demostrarnos los pecadores que somos nosotros. Lo incompetentes que somos de cumplir toda la norma de Dios. Cuando tú ves todos los mandamientos de Dios, tú dices, es que no, ni siquiera los 10 mandamientos los he cumplido cabalidad. No robarás. Te aseguro que te robaste una borra en tu colegio y nunca la devolviste. Ni eso lo hemos cumplido. Porque el propósito de la ley no está para que nosotros nos esforcemos en cumplirla toda, porque no lo vamos a lograr. Es para que te des cuenta lo pecador que eres y lo necesitado que estás de un Salvador. Dice Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarado justo ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley.
Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie va a lograr obedecer toda la ley, hermanos. Nadie lo va a lograr. Nosotros somos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Punto. Pero estos falsos maestros promueven que seamos obedientes en todo lo que ellos indican, no solamente en la palabra, sino también en lo que ellos quieren que nosotros seamos obedientes. Siempre con un único propósito: favorecerse a ellos mismos, lucrarse a ellos mismos. Por eso, en esta primera parte, nos da ya Pablo lo que tenemos que hacer nosotros como congregación. Y es que debemos silenciar a estos falsos maestros. Dice el verso 11: a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. A estos falsos maestros, a estas personas que se encargan de cambiar la palabra de Dios, es necesario que le callemos la boca. Suena duro, suena autoritario, pero ¿por qué es necesario callarles la boca? Porque ellos están cambiando la verdad de Dios. Se supone que un pastor, un maestro, un predicador está aquí como un portavoz de la voz de Cristo. Se supone que el que está aquí está predicando la palabra de Dios en su contexto, expositivamente, respetando lo que Dios quería decirnos a nosotros. No es lo que yo quiero decir, no es lo que el pastor Jorge quiere decir, no es lo que el pastor Julián quiere decir, es lo que Dios quiere decir por medio de su palabra. Para eso estamos aquí. Pero hay pastores, hay falsos maestros que no respetan esto. Y cuando no hay un mensaje contundente, cuando no hay un mensaje que hable de la palabra de Dios, si no hay palabra de Dios, no hay salvación. Si no hay palabra de Dios, las ovejas no escuchan la voz de su pastor y no podrán volver a él. Las ovejas escucharán la voz del pastor que esté ahí hablando, pero no escucharán la voz de Jesús, la voz del Señor que está escrita en su palabra, y no van a poder volver a él. Por eso es necesario que tú y yo silenciemos a estos falsos maestros, porque están perjudicando a la iglesia. Están haciéndole daño a personas, a multitudes, a muchas familias enteras, dice aquí el verso. Y el verso usa el término de familias enteras y en otras versiones usa el término de casas, porque para la época estos falsos maestros iban de casa en casa. No se abordaban. En la isla de Creta habían iglesias en casa. No es que había una sola congregación para toda la isla, no. Habían diversas iglesias en casa y estos falsos maestros iban de casa en casa porque era mucho más fácil de engañar. Porque estos falsos maestros pueden venir también de la congregación. Pero supongamos que aquí haya un falso maestro en la congregación. Una persona que quiera impartir mentiras que no establece la palabra de Dios. Esa persona no va a poder pararse aquí un miércoles, ni un viernes, ni un domingo. Porque vamos a estar los pastores atentos a confrontar a estas personas, a exhortarlos y a reprenderlos y a silenciarlos. Porque eso era más fácil entonces ir a las casas. Ir a donde estaba la viuda, la mujer sola, el hombre con poco conocimiento, la mujer con poco conocimiento. Y allí tocaban la puerta y entraban a sus casas. Y los confundían, los manipulaban. Con el poco conocimiento de la verdad que tenían, cambiaban la verdad para satisfacer sus propios intereses. Y ustedes me dirán, pastor, yo no abro la puerta de mi casa a nadie. A mí me ha tocado el testigo de Jehová varias veces, jamás le abro la puerta. Pero déjame decirte que no funciona así. Yo sé que capaz no les has abierto la puerta a nadie, pero tú le abres la puerta a muchos falsos maestros cuando te conectas a tu tablet, a tu teléfono, y te metes en YouTube, te metes en Instagram, y con tan solo un clic empiezas a ver una enseñanza que tú no sabes si es un falso maestro o no. Tienes algunos pastores de referencia que edifican nuestra vida, sí, pero ¿cuántas veces hemos sido ligeros? O te devuelvo o te lo cambio y te digo, ¿tienes el suficiente conocimiento para discernir lo que es verdad y lo que es mentira? Tenemos una responsabilidad aquí. Porque si tú
abres YouTube y abres Instagram y buscas una enseñanza, ¿cómo puedes discernir si lo que está diciendo ese pastor o esa persona que está hablando allí es verdad o mentira si no conoces la palabra? Tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios. Y es una responsabilidad individual, hermanos. Nosotros tenemos como pastores la responsabilidad de enseñarles, sí. ¿Lo estamos haciendo? Por supuesto. Nos estamos esforzando los miércoles para traerles estudios de la oración, estudios de la palabra de Dios. Nos estamos esforzando los viernes también para tener comunión, pero también para compartir la palabra. Nos estamos esforzando los domingos para tener estudios teológicos, para tener aquí reuniones principales a las 11 de la mañana, predicando la palabra expositivamente, esforzándonos, estudiando semana tras semana para digerir la palabra y entregársela a ustedes para que ustedes la puedan consumir de una manera más fácil. Pero ustedes en tu casa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Estás profundizando en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo tienes ya en la iglesia? La mayoría tiene más de un año. Hay varios nuevos, pero la mayoría puede ser que tenga más de un año en la congregación. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes? ¿Cómo vas a poder discernir entre la verdad y la mentira si no sabes la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo te vas a seguir conformando con el conocimiento que tienes hoy? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Es tu responsabilidad, al igual que la mía. Por ende, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra. Porque hoy estamos aprendiendo que tenemos el deber de silenciar y reprender a los falsos maestros con la verdad para proteger a la iglesia. Pero si no conoces la verdad, ¿cómo lo silencias y cómo lo reprendes? Por esto, hermanos, es necesario que tú y yo crezcamos. Y a los que ya llevamos años, es necesario que ya estuviese ya enseñando a otras personas, como dice la palabra. Tienen tanto tiempo que ya están enseñando a otros, pero no están enseñando a otros porque tenemos que una y otra vez enseñarles las cuestiones básicas del cristianismo. Tenemos que una y otra vez enseñarles otra vez lo mismo, porque estamos aquí, porque ustedes tampoco dan ese paso de seguir avanzando. Es una responsabilidad, hermanos, tanto de nosotros de enseñarles la verdad como de ustedes de aprender de la verdad. Aprenderlo por las Escrituras, por personas confiables que podamos nosotros también enseñarles, pero principalmente por nosotros que estamos aquí, que somos los pastores de la iglesia, que Dios ha puesto en esta congregación para guiarlos. Somos nosotros los que vamos a rendir por la vida de ustedes a Dios. No es Sugel Michelén, no es Miguel Núñez, no es Paul Washer, es Julián Hernández, Jorge Farías y Héctor Pacheco. Por ahora. Entonces, déjense guiar, déjense edificar por nosotros. Crezcan, hermanos, asuman la responsabilidad, porque los falsos maestros hay demasiados, y no sabes si estás en el conocimiento para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. El pastor Julián siempre pone una ilustración que habla de que las máquinas de los billetes están diseñadas para detectar el billete correcto, no el falso. Ellas saben cuál es el billete que está correcto. Y pueden venir cientos de falsos, pero no va a pasar porque ella sabe cuál es el correcto. ¿Tú sabes cuál es la verdad? ¿Conoces la verdad o no la conoces? Enfoquémonos, porque es nuestro deber silenciar y reprender con la verdad a los falsos maestros para proteger a la iglesia. Estos falsos maestros tienen un propósito, hermanos, y es que la mayoría lo hace para lucrarse, lo hacen por dinero. Estos falsos maestros no ven a la iglesia como lo que es, sino la ven como un negocio en el cual cada uno de ustedes podría representar una suma de dinero para nuestro bolsillo. Así lo ven los falsos maestros. Y en lugar de preocuparse por una fe genuina, en lugar de preocuparse para que las ovejas vivan para su gloria, manipulan sus emociones con promesas financieras, con autoayuda, con palabras de aliento en lugar de con la palabra del Señor. Y te manipulan porque es importante que vayas a buscar a más personas, porque mientras más personas lleguen, más dinero hay en el bolsillo de este falso maestro. Y manipulan las emociones. Hermanos, he visto muchos
He visto muchos. Pero para que el equipo de tecnología no trabaje doble, no voy a mencionar los nombres. Es necesario que ustedes conozcan la verdad para poder discernir entre un falso maestro y un pastor verdadero, para poder discernir a aquel que te diga una mentira a que te diga una verdad. A pesar de que he visto muchos, traigo uno de las tantas cosas que puedes encontrar. Vi a uno que dijo que él un día se enojó mucho con Dios. Ustedes pueden buscarlo, está en YouTube. Un día se enojó mucho con Dios. Él decía que estaba muy bravo con Dios porque él veía cómo los impíos, los deportistas, tenían cientos de millones. Y él, que era un fiel predicador de la palabra de Dios, no tenía millones en su bolsillo. ¿Que dónde estaban sus millones?, decía él. Y le clamaba a Dios y quería, ¿dónde están mis millones? Y reclamaba a Dios, dame mis millones. Y querer que todo el mundo necesitamos nuestros millones porque nosotros somos hijos de Dios y sí tenemos que ser millonarios. Eso lo dijo, hermano, está ahí en la red. Hermano, ¿qué locura es esta? ¡Qué locura! Pero así son. Así son. Dios, quiero que sepa que Dios no te llamó a ti para ser millonario. Dios te llamó a ti para que seas como Cristo y para que vivas una vida que glorifique al Señor sin importar las circunstancias que tú estés pasando. Estés pasando por un buen momento o un mal momento, tienes que glorificar a Dios con tu vida. ¿Él va a suplir tus necesidades? Sí, la va a suplir, pero no es que vas a ser millonario. No es que vas a vivir una vida próspera sin problemas, porque en el mundo vas a tener aflicciones y problemas y dificultades. Pero estos falsos maestros quieren venderte una falsa realidad. Eso es lo que hacen ellos. Porque hay tanta necesidad. Hay demasiada necesidad, hermanos, en las personas. Lo peor, no solamente que este pastor diga la barbaridad que dijo, sino que también hay una congregación que aplaude como focas lo que él dice. Yo tuve la oportunidad de ver esto en vivo y directo, que no puedo ir más allá porque tengo un acuerdo de confidencialidad, pero estuve ahí. Y yo me sentí tan mal en mi corazón al ver a tantas personas dejándose llevar por la mentira. Tantas personas que aplauden como foca cuando este pastor dice, quiero tener mis millones, y ustedes también lo van a tener, y todo el mundo, amén, gloria a Dios, que así sea, alabado sea el Señor. Y yo como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Es una locura total. Pero esto pasa, hermanos, porque también hay demasiada necesidad en el mundo. Hay demasiadas personas con necesidades de salud, demasiadas personas con necesidades financieras, demasiadas personas con necesidades de ser vistos, de ser valorados. Y cuando viene un falso maestro a darte una promesa financiera, una palabra de autoayuda, una palabra de consuelo, estas personas se dejan llevar por sus emociones y van tras ellos. Y los escuchan. Por eso que estos falsos maestros, en lugar de ovejas, tienen seguidores. Porque son unos influencers, no son pastores de verdad. Se dejan llevar por las emociones, hermanos. Y cuando consiguen una congregación que le demuestra los pecadores que son, cuando consiguen una congregación que los llevan a Cristo, que los exhortan a vivir para glorificar a Dios, entonces esa congregación no, porque esa congregación es legalista. Esa congregación no, porque el Espíritu, no hay un mover del Espíritu ahí en esa iglesia. No se siente el Espíritu Santo moviéndose, descendiendo. Hermano, todo eso es falsedad, todo eso es mentira. La gente también quiere vivir su evangelio live. La gente también a veces ni siquiera quiere glorificar a Dios. Es como Pablo le exhortaba, le decía a Timoteo en la segunda carta, le decía que vendrán tiempos en los que habrá personas que rechacen la sana doctrina y que solamente estén tras aquellos que dicen lo que ellos se mueren por escuchar. Hay personas que no les importa, no simplemente quieren estar ahí escuchando una palabra, una promesa financiera, porque eso es lo que ellos necesitan. Y se mueren por escucharlo y dicen, es aquí donde quiero estar.
porque no conocen la verdad. No la conocen. Estos falsos maestros están haciéndole mucho daño a las personas. Se están metiendo contra la iglesia del Señor. Y Él se encargará de ellos. Tarde o temprano. Así como Fran, el estafador de Atrápame si puedes, cayó en condena, ellos tarde o temprano también van a ser condenados. Así sean prósperos ahorita. Así tengan todos los millones que ellos quieran tener. Tarde o temprano Dios va a recaer el juicio de Dios sobre ellos y van a ser destruidos por el daño que hicieron. Por lo pronto tenemos el deber nosotros de ¿qué? De silenciarlos. Y ahora vamos a ver también que tenemos el deber de reprenderlos. Dice el verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esta cita que establece Pablo en el verso 12 fue escrita por un poeta griego y él solamente la trae a colación para decirnos que el testimonio que este poeta estaba diciendo es algo cierto. Estos falsos maestros que se encontraban en la isla de Creta, estas personas maliciosas, son personas que son siempre mentirosas, son malas bestias, son glotones ociosos. Por esta razón, por su maldad, hay que silenciarlos y hay que reprenderlos. Y es probable que ustedes piensen, pero yo he escuchado muchas veces al pastor Julián, al pastor Jorge y al pastor Pacheco hablar y hacer mucho énfasis en esto de los falsos maestros. ¿Por qué siempre hacen este ímpetu? ¿Por qué siempre tienen que tomar esta palabra y la traen a colación? Hermanos, esta palabra no solamente está en Tito y en Timoteo, aparece a lo largo de la Escritura una y otra vez. Aparece en Gálatas, aparece en Romanos, aparece en Segunda de Pedro, aparece en Judas. Una y otra vez la palabra nos está diciendo que hay falsos maestros los cuales debemos reprenderlos. Por eso es que una y otra vez lo mencionamos. Y porque predicamos positivamente la palabra también. Si la menciona tantas veces en las Escrituras, es porque nosotros debemos tener esto presente. Y debemos hacer lo que nos dice la palabra: silenciar y reprender. Pero esta reprensión, que debe ser con la verdad, tiene un propósito. Y es el mismo propósito que establece el libro de Mateo capítulo 18. Que si un hermano peca contra ti, véanle en secreto, vele y hazle ver su falta. Si no la ve, busca a otros hermanos. Y todo este proceso que ya muchos conocen. ¿Cómo yo sé que esto va conforme a este proceso? Porque Tito, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. El propósito de silenciarlos y reprenderlos es que estas personas puedan ver el pecado que están cometiendo. El propósito de la exhortación, el propósito de cuando tú aplicas Mateo 18, cuando aplicas lo que nos está diciendo ahorita la palabra, es que estos falsos maestros vean su pecado. Porque si logra ver su pecado, esto puede conducirlos al arrepentimiento. Pueden irse directamente a Jesús. Pueden creer en el evangelio que cambia su vida. Y si ellos se arrepienten, habremos ganado un hermano. Porque tampoco podemos juzgarlos. Tienen la oportunidad de arrepentirse así como tú y yo nos arrepentimos. ¿Rendirán cuenta por lo que hicieron? Sí. Pero tienen la oportunidad también de arrepentirse. Ese es el propósito de reprenderlos con la verdad. De que ellos puedan ser edificados con la sana doctrina. Porque esa verdad es la que los hará libres. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús en este capítulo 8 de Juan estaba debatiendo, teniendo conversaciones con los judíos como siempre tenía, y los judíos una y otra vez se justificaban. No se daban cuenta que ellos eran esclavos de lo que estaban obedeciendo.
Y Jesús le dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y que, pero que si yo no soy esclavo, yo soy libre ya. Soy hijo de Abraham, decían los judíos. Y miren cómo le dijo el Señor Jesús en el verso 44 al 47. Y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Está hablando del diablo. Porque en Él no hay verdad. Dice, Jesús le estaba diciendo a estos judíos que eran hijos del diablo. Y que ellos estaban obedeciendo lo que Él les estaba mandando a hacer. Y dice, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Dice Jesús. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Estos falsos maestros quieren engañarnos y creen que se están comiendo el mundo, pero también están siendo engañados por su padre, el diablo. Es la verdad. El padre de la mentira está súper interesado en que la verdad sea cambiada. Porque él y nosotros sabemos lo poderoso que es la palabra de Dios. Lo poderoso que es el evangelio para cambiar la vida de las personas. Por eso su mayor énfasis es cambiar la verdad, distorsionarla. Por eso es que estamos viendo hoy en día tantos falsos maestros que quieren cambiarlo todo. Porque están actuando engañados por su padre el diablo. Pero estos falsos maestros tienen la oportunidad de conocer esa verdad que los hará libres si nosotros los reprendemos. Y esa verdad es lo que Cristo hizo por nosotros. Esa verdad es el sacrificio, es la muerte y resurrección que Cristo hizo para salvarnos a nosotros. El castigo que Él recibió, que tú y yo nos merecíamos, es su obra completa, hermanos, que nos salvó a nosotros. Cuando nosotros entendemos su obra completa y nos arrepentimos y entendemos y creemos por la fe todo lo que Él hizo por nosotros, entonces tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Nos convertimos en hijos de Dios realmente, entendiendo su sacrificio, su muerte, su resurrección. Esta es la verdad que nos hizo libre a ti y a mí, que nos hizo libre del pecado, que nos hizo pasar de la muerte a vida. Estos falsos maestros actúan así porque están gobernados por sus pecados también, porque no pueden hacer otra cosa. Pero si nosotros lo reprendemos con la verdad, esa verdad puede cambiar sus vidas. Y si cambia sus vidas, habremos ganado un hermano. Probablemente empiezan a predicar de la manera correcta si les dan la oportunidad. Pero si no deciden, si no creen en el Señor Jesús, si no cambian su vida, entonces con el tiempo se le va a caer la careta. Porque con el tiempo van a evidenciar con su vida qué es lo que realmente está en su corazón. Por eso que el último punto habla sobre desenmascarar a los falsos maestros. Y para eso leeremos el versículo 15 al 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Los falsos maestros tienen un mayor problema que su ímpetu por ser legalistas, tienen un mayor problema que su amor al dinero. El mayor problema está en su corazón, está en su mente que está corrompida, que está esclavizada por el pecado y que los va a dejar en evidencia. Dice Mateo, capítulo 7, verso 15 en adelante. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo podrá producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Tanto a ti y a mí, tanto a los falsos maestros como a los pastores verdaderos, seremos evidenciados y nos conocerán por nuestros frutos. El problema está que estos falsos maestros tienen la mente corrompida. Su corazón está corrupto, está dañado, está contaminado por el pecado, está gobernado por el pecado. Y cuando exteriorizan su pecado, cuando dan a luz al pecado, viene primero porque lo tuvieron en su mente. Así como lo describe Santiago, en el libro de Santiago, que nuestros pecados nacen cuando nuestra propia concupiscencia gobierna nuestras mentes, cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales, por las pasiones que queremos nosotros alcanzar. Y cuando el pecado ya está aquí en nuestra mente, se exterioriza. Por eso que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque está aquí en tu mente el pecado y luego lo exteriorizas, y luego que da los frutos, pero el pecado está aquí en la mente. Tienen sus mentes corrompidas, dañadas, contaminadas. De allí la importancia a nosotros de transformar nuestra mente, porque nuestra mente también viene de estar contaminada. Nuestra mente viene de estar afectada por el pecado. Y para poder hacer ese lavado, que no sucede de la noche a la mañana, es necesario lavar nuestra mente con la palabra de Dios, para que podamos aplicar y hacer lo que dice Romanos 12:2, que no imitemos la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarle la manera de pensar. Dios va a cambiar la manera en la que tú piensas por medio de su palabra. Y entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es. Pero es en la mente, hermano. Es en la mente. La mente de estos falsos maestros está dañada, está corrupta. Pero tarde o temprano van a dejar evidencia, porque un pastor verdadero va a ser irreprochable, va a ser íntegro y va a ser un maestro de la verdad. Un falso maestro va a ser reprensible. Muchas personas van a tener de qué juzgarlo y no va a tener herramientas para defenderse. Un falso maestro no va a hacer lo que predica. Un falso maestro no va a predicar la verdad como lo debe predicar. Pero está en nuestro deber, hermano, conocer la verdad para silenciar y reprender con la verdad a los falsos maestros, para proteger a la iglesia. Estos falsos maestros existen por su pecado, por el diablo, por muchas cosas pueden existir, pero también existe por responsabilidad de la iglesia. También existe por la responsabilidad nuestra. Porque nosotros también tenemos la responsabilidad de levantar hombres en la iglesia, de acuerdo a lo que dice en las Escrituras, que sean hombres irreprensibles, que sean hombres íntegros y que sean hombres maestros de la verdad. Pero si tú levantas a hombres que no sean con este perfil, es muy probable que se conduzcan al error. Hay una responsabilidad en nosotros, hay una responsabilidad en nosotros de conocer la verdad para poder silenciar y reprender a estos falsos maestros. Por lo tanto, asumamos con responsabilidad lo que Dios nos está diciendo hoy, que es nuestro deber silenciar y reprender a los falsos maestros con la verdad para proteger a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Oremos por tantas personas que están siendo ahorita guiadas por falsos maestros. Por tantas personas que se han dejado llevar por sus emociones, están en congregaciones creyendo que van a tener sanidad, que van a tener prosperidad, que van a tener la resolución a sus problemas, que no van a tener conflictos, aflicciones en este mundo y que están perdidas, que están siendo conducidas a la muerte. Oremos por las personas que pueden estar escuchando este sermón y están confundidas, porque están dejando llevar por personas que conocieron en la red
por diversas doctrinas, diversas cosas, porque no conocen la verdad. Oremos por todas estas personas para que Dios, conforme a su voluntad, pueda abrir su entendimiento y puedan conocerlo y puedan descubrir la verdad para que se aparten de la mentira. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque principalmente tenemos acceso a tu palabra. Gracias, Señor, porque si no sería muy complicado. Gracias, Señor, por las personas que fueron instrumentos tuyos para enseñarnos la verdad. Gracias, Señor, porque tú obraste en nuestros corazones, en nuestra vida, y nos permitiste entender esta maravillosa verdad. Gracias por tu Hijo, porque lo entregaste, porque murió y resucitó para salvarnos. Porque no tenemos más nada que hacer, porque Él ya lo hizo todo. Te pido, Señor, por cada una de estas personas que están asistiendo a congregaciones que están siendo conducidas al error. Te pido que tú puedas abrir su entendimiento, Señor, por medio de la misma palabra que estamos leyendo, Señor. Te pido que tú puedas abrir su entendimiento y que puedan ser conducidos a la verdad. Confiamos en que tu justicia se va a encargar de estos falsos maestros que quieren perjudicarnos. Ayúdanos a no juzgarlos, sino a reprenderlos y a silenciarlos, porque ellos también tienen la oportunidad de arrepentirse y de volver a ti. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.